Bien, en este video vamos a explicar rápidamente para aquellas personas que no entienden muy bien cómo estructurar un algoritmo sencillo que simplemente lo que tiene es una fórmula matemática, la expresión matemática. Vamos a explicar rápidamente lo que es el tema de expresiones matemáticas. Para eso vamos a abrir un documento que tiene fórmulas matemáticas al azar, cualquiera. Aquí en este documento se visualizan varias fórmulas y vamos a tratar de explicar rápidamente cómo se adapta esto al algoritmo. Lo primero que tenemos que saber son unas teorías que no se nos pueden olvidar. Si se nos olvidan esas teorías o se nos olvidan esos conceptos, pues lamentablemente el algoritmo no va a funcionar. Vamos a abrir un bloc de notas rápidamente para explicar lo que tiene que ver con estas fórmulas. No se fijen en realidad si dice aquí paralelogramo, área del triángulo, eso no es importante. Lo que tenemos que interpretar es quién es uno y quién es otro. Bien, primer concepto que tenemos que dominar, variable de captura. Eh, Segundo concepto que tenemos que dominar, variable de resultado. Otra cosa que tenemos que conocer, lo que es una constante. Y dentro de estos tres significados, pues entonces vamos a poder fraguar un algoritmo siempre y cuando identifiquemos quién es quién, es decir, quién es la variable de captura, quién es cada cosa, porque si no lo identificamos de esa manera, no vamos a saber específicamente a qué nos referimos en cada punto, en cada apartado. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que tener bien claro esa parte para poder resolver un algoritmo. Cuando se nos muestra una fórmula de esta magnitud, lo que interpretaremos es cuáles son los operadores. Tenemos que saber que hay operadores que son interpretados de manera diferente. Por ejemplo, los operadores dentro de lo que es algoritmo son la suma, la resta, la multiplicación, que es un asterisco, la división, que es un slash, el módulo, que es un acento, perdón, la exponenciación, que es un acento circunflejo, y en algunos lenguajes de programación, el módulo, que es el signo de por ciento o la palabra mod. Eso es lo que tenemos como operadores. Tenemos también interpretar que dentro de lo que es esas expresiones tenemos los paréntesis que nos permiten utilizar la propiedad asociativa, es decir, para dar prioridad. La prioridad de signos. Cuando tenemos una expresión matemática, tenemos que saber quién se realiza primero. Primero se realizan los paréntesis. Segundo, se realiza la exponenciación, es decir, elevado a. Tercer lugar, se realizan la multiplicación y la división. Siempre que estos dos signos como están a la par, es decir, la multiplicación y la división están a la par, quien esté más a la izquierda es que se va a realizar primero. Si la multiplicación está más a la izquierda o primero a la izquierda, se va a realizar primero. En el caso de que sea la división, pues será la división. Quinto lugar, suma y resta. Como estudiantes de algoritmo tenemos que interpretar que las expresiones matemáticas se realizan en ese orden. Ok. Tenemos otros operadores que en este caso no nos influyen tanto en la operación, que es el operador de asignación o de igualdad. Eso significa que va a ser igual a. A eso es que hace referencia cuando especificamos lo que es el igual. Entonces, dentro de ese mismo ámbito, tenemos que interpretar cuáles son las operaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos A, variable resultado. La variable resultado es aquella que va a esperar que otro grupo de variables que llamamos captura puedan realizar la operación o se obtenga la operación. Entonces, en este punto tenemos el igual. Entonces,
aquella variable que está del lado izquierdo del igual es una variable resultado. Y aquellas que están del lado derecho del igual son variables de captura. Dentro de las variables de captura, aquí en esta fórmula tenemos a B por H. Si fuéramos a transformar esta fórmula a algoritmo, diríamos B por H. ¿Qué es lo que me está diciendo como captura? Si yo lo fuera a transformar en un algoritmo, empiezo por la palabra inicio, porque un algoritmo es un grupo estructurado de pasos, declaro variables. ¿Qué significa declarar variables? Bueno, declarar variables significa que yo le voy a decir al programa, mira, yo voy a trabajar con la variable Juan y con la variable Pedro. Yo no quiero otros nombres ahí, solamente voy a trabajar con esto. En este caso, las variables que vamos a trabajar son la variable B, la variable H y la variable A. Son con esas tres variables que vamos a trabajar. En la declaración, es decir, decimos también cuál va a ser el tipo de datos que vamos a manejar. Pues en este caso vamos a manejar un tipo de datos real, que es aquel que maneja números decimales. Un número entero es 1, 2, 3. Ahora, si yo pongo 1.2 o 1. Lo que sea, es un número real porque me está manejando fracciones decimales. Entonces, en este punto, pues vamos a manejar lo que es un número real, aunque pudiera ser un número entero. Como es una variable, tenemos que identificar nuestras variables de captura. En esta fórmula, nuestras variables de captura son las que están del lado derecho. Estas que están del lado derecho son las variables de captura. Por tanto, yo tengo que procurar que sean capturadas o que el usuario pueda insertarle los datos dentro de lo que es el algoritmo. Entonces venimos y ponemos escribir para que el usuario sepa, doble comilla, para poner un mensaje y ponemos escribir el valor de B, que es nuestra primera variable. Entonces, como es una variable de captura, pues la vamos a leer, vamos a identificar qué fue lo que escribió el usuario. Entonces, así mismo, o en ese mismo orden, vamos a hacerlo con la variable H. Como es una variable de captura, yo necesito saber qué es lo que hace alusión, a qué está haciendo alusión en este caso. Entonces, cuando ya yo tengo los valores de esa variable, ya me han dicho cuáles son los valores de esa variable, pues yo puedo proceder a realizar o vamos a ponerle hacer, que hace referencia a lo que es un proceso. Le pongo la variable A, que es de resultado, y pongo mi fórmula con los operadores algorítmicos que se manejan. Significa, bueno, pues si ya tú sabes cuánto vale B, eso es como yo le pregunte, Pedro, dime cuánto vale B. Bueno, profe, pues B vale 2. Pedro, y ahora deme un valor para H. Y Pedro me dice, bueno, H vale 3. Ahí, en ese momento que el estudiante Pedro me responde a esas preguntas que yo le he dado, que él ha respondido sin tener que pensar mucho, porque él me ha dado números que le llegan de manera aleatoria a su mente, o como decimos en buen dominicano, a lo loco, pero me dio un valor, me dio cualquier valor. Entonces, por tanto, son variables de captura. En el caso de la variable resultado, que es aquella que va a capturar lo que se ejecute en la operación. Por eso utilizamos la instrucción hacer. Luego que hemos terminado eso, pues entonces le ponemos escribir, escribir y ponemos entre comillas el resultado es, y aquí venimos, ponemos 2 puntos, espacio,
ponemos una coma, que es el operador de concatenación, y ponemos la variable A, que es que solamente estoy imprimiendo su resultado. Y ahí ponemos fin. Así sería ese algoritmo para una fórmula matemática. Vamos a transformar otra fórmula matemática. Vamos a coger esta con paréntesis para ver la prioridad de signo y ver cuál sería la ejecución que tendríamos en este caso de 1 partido 2, A más B, H. ¿Qué tendríamos que interpretar ahí? Lo primero es que tenemos que tener un buen conocimiento matemático para interpretar cómo sería cada cosa. Identificar quién es la variable de resultado. Bueno, pues la variable de resultado en este caso es A, pero puede ser cualquier letra. Es A porque está del lado izquierdo del igual. La variable de resultado es A porque está del lado izquierdo del igual. Entonces, vamos a iniciar nuestro algoritmo. Inicio, declarar variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos aquí? A mayúscula, A, B y H. Entonces, en este caso, para que no se me confunda, pues yo le voy a poner a la A mayúscula, le voy a poner AR, para que se entienda que es área. A la A minúscula lo escribo así mismo, A minúscula, coma, B, coma, H. Esas son todas las variables que tenemos ahí. Esta es la de resultado, estas son las de captura. Variables de resultado, variables de captura. Les voy a decir que sean el tipo de datos que van a manejar va a ser el tipo de datos reales. Así mismo le voy a poner real. Y en ese punto que le voy a poner real, pues entonces voy a poner la captura. Como ya habíamos dicho, tenemos varias capturas. Voy a hacer un copy-paste de aquí arriba, porque hay muchas de esas variables que concuerdan. Tenemos la variable A primero, declarando en el mismo orden que tenemos. Tenemos la variable B. Tenemos la variable B. Simplemente le cambiamos los datos. Aquí se va a leer el valor de A, aquí se va a leer el valor de B, porque son variables de captura. Entonces, aquí, entonces vamos a colocar lo que es la variable H, que sería la que nos faltaría, que es la última variable ahí que está en este caso. Y vamos a proceder a lo que es realizar lo que es la fórmula. La fórmula dice lo siguiente, le vamos a poner hacer es igual a 1 entre 2. Bueno, no sería 1 entre 2 porque sería que tendría que partir, si estuviéramos en la fórmula, tendría que partir esto para dividir entre 2 todo. Por ejemplo, 1 por esta cantidad es igual a la misma cantidad. 1 por A es A, 1 por B es B, 1 por H es H. Pues entonces nos queda AB más H. Entonces, si buscamos un común denominador, el común denominador para yo poder trabajar fracciones sería también partido 2. Entonces, al final, lo que esta fórmula nos quedaría sería A más B porque cuando tenemos una letra al lado de otra expresión a nivel algebraico significa que ambas van multiplicadas una por otra. Es decir, una letra al lado de la otra significa que van multiplicadas por H y tendríamos que va dividida entre 2. Pero si yo lo hago así me va a dar mal. Para que primero se realice esta parte, porque si yo lo pongo así, se va a sumar estos dos, se va a luego dividir esta parte y luego se va a multiplicar el resultado que me quede de aquí con el resultado que me quede de A más B. No lo queremos así, vuelvo y repito. Si lo dejo tal cual como lo escribí, se va a sumar primero esto,
luego se va a dividir esta parte, luego que estén los dos resultados de aquí y aquí, pues entonces se van a multiplicar el resultado de este y el resultado de este. Y no lo queremos así porque ahí no dice así. Ahí está especificando que es partido 2, porque 1 multiplicado por esto da la misma cantidad. Partido 2 me quedaría A más B por H dividido entre 2, es decir, la cantidad completa. Entonces, para eso utilizamos los paréntesis, que son la propiedad asociativa. Entonces, aquí se va a hacer esta suma primero, porque este paréntesis tiene prioridad. Debemos recordar la prioridad de signo, es decir, el paréntesis se realiza primero. Entonces, se va a sumar eso. Luego que se sume eso, el resultado de eso se va a multiplicar por H. Eso me va a quedar un solo resultado dentro de ese paréntesis y luego se va a dividir ese resultado que queda entre ese paréntesis entre 2. Entonces, al final vamos a escribir el resultado, que sería tal cual como lo tenemos aquí arriba. Esto es lo mismo para utilizarse en PCIN. Es la misma cosa. No tenemos que hacer muchas vueltas con eso. Si yo me sé mi algoritmo así, pues yo no voy a tener ningún problema. Lo voy a coger sin el inicio y sin el fin para cambiar las palabras dentro de PCIN. Aquí me va a dar un error porque no reconoce declarar, porque tiene definir. Entonces, no necesita la palabra variable porque ya de antemano él va a manejar lo que es esta parte de aquí. Y en los dos puntos, él maneja la palabra como. Ahí automáticamente él trabajaría con esa parte. Entonces, en este punto, pues necesita punto y coma. Él maneja siempre punto y coma para cada instrucción, para cerrar cada instrucción. Cerraría esa instrucción de esa manera. Cerraría esa instrucción así. Cada instrucción la cerraría con un punto y coma. Es lo mismo, lo que le hemos hecho unas variaciones muy pequeñas. Aquí, en lo que es el igual, él no maneja el igual, él maneja un operador de asignación que sería con alterna 60, un guión, que sería esa. Y aquí no tendría la palabra ser, no la necesita. Esa instrucción no la necesita porque él automáticamente interpreta cómo funcionaría, y aquí tendríamos lo que es el punto y coma. Y ahí tendríamos completamente nuestro algoritmo de prueba completamente hecho. Con lo que tendría que ver con eso, él me pediría tres valores: el valor de A yo le voy a dar 2, el valor de B le voy a dar 3 y el valor de H le voy a dar 4. Él me va a decir que el resultado es 10 porque él le aplicó esa fórmula. Él vino y le dio 2 más 3, que da en este caso 5. 5 por 4, 20. 20 dividido entre 2 da igual a 10. Tengo que hacerlo con números pequeños para identificar cuál es el procedimiento que se hace. Bien, esta explicación sencilla lo que hace alusión es cómo se manejan los símbolos en una expresión matemática. Yo espero que le den uso en ese punto.